Bueno, hola a todos. Acá les trajimos el video sobre el equilibrio ácido-base. Para mucha gente este es un tema un poco difícil de poder comprender, entonces le trajimos acá para que podamos discutirlo y podamos argumentar. Al final del video ustedes pueden dar su opinión, pueden escribirnos, corrigiéndonos algunas partes. Puede ser que en el transcurso del video nos equivoquemos en algunas partes o nos pase, digamos, desapercibido algunas cosas, demos por alto, ¿no? Demos por hecho. Entonces empezamos a definirlo. El equilibrio ácido-base se define como aquella situación de equilibrio establecido entre el balance de carácter ácido y básico de la sangre, como consecuencia de la interacción entre los dos sistemas, lo más importante, el sistema respiratorio y el sistema metabólico. Y el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, básicamente. Ahora, para inmiscuirnos de lleno en el tema, tenemos que recordar o saber los valores del pH, del bicarbonato, del dióxido de carbono. El valor del pH es de 7.35 a 7.45. Y hay una brecha de compatibilidad con la vida. Si el pH sube más de 7.8, estamos hablando de una incompatibilidad con la vida. Si el pH baja de 6.8, inferior a 6.8, entonces estamos hablando con una incompatibilidad de la vida. Si se dan cuenta, la brecha es muy corta, la brecha es muy corta de la compatibilidad con la vida, ¿no? Y eso respecto al pH. Ahora, respecto al dióxido de carbono o el bicarbonato es de 24.000 equivalentes más 2 menos 2, es el valor normal. Y el dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio, pueden ser más 4, menos 4. Ahora, ¿cómo diagnosticar un trastorno de ácido-base? Paso a paso vamos a ir viendo cada uno de estos. Primero, el primer paso, ¿cómo sabemos si estamos una acidemia o una alcalemia? Sabiendo el valor normal del pH, para eso recordamos el valor normal del pH y los valores normales del dióxido de carbono y el bicarbonato. Entonces, si nuestro pH está mayor a 7.45, entonces estamos hablando de un problema de alcalemia. Y si nuestro pH está menor a 7.35, entonces estamos hablando de un problema, de un trastorno de acidosis. Ahora, para que esto sea, nos falta investigar si esta acidosis se debe a una alcalosis respiratoria o una acidosis respiratoria, ¿no? O ¿cómo sabemos ahora esto, ¿no? Sabiendo los valores normales del dióxido de carbono y el bicarbonato, ¿no? Entonces, sabiendo esto, nos vamos a ver, digamos, si el trastorno es respiratorio o metabólico, sabiendo los valores normales del dióxido de carbono y el bicarbonato. Eso nos van a dar la alteración de estos dos, nos van a dar el valor de la respuesta, si es respiratorio o metabólico. Ahora, si el trastorno es agudo o crónico, también es importante para ver si está compensado o no está compensado el trastorno. Entonces vayamos viendo de a poco. Aparte de esto, también es importante destacar que no solamente los mecanismos de compensación, de regulación o los mecanismos de bufereo son la parte metabólica y la parte respiratoria, no, hay otras. Por ejemplo, están el compartimiento intra y extracelular de la concentración de iones de la célula. Entonces eso también con los aminoácidos que tiene, con todo eso, entonces ellos ayudan a regular el pH, y de hecho son los más rápidos que actúan de manera inmediata. Y bueno, para saber ubicarnos en el tema, saber frente a qué escenario estamos, entonces necesitamos, o es importante, nos va a servir de mucho saber las concentraciones esta fórmula nos va a ayudar mucho. La fórmula dice: el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al dióxido de carbono. Entonces esto quiere decir
que si el bicarbonato sube, eso me va a repercutir en el aumento del pH. Como es directamente proporcional, entonces también aumenta el pH, ¿no? Entonces, si el bicarbonato baja, como es directamente proporcional, también va a bajar el pH, ¿no? Y al contrario acá con el dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono es inversamente proporcional al pH, entonces tiene que ser todo lo contrario. Si sube el dióxido de carbono, baja el pH, y si baja el dióxido de carbono, sube el pH. Entonces directamente inversamente proporcional. Bueno, hasta ahí tenemos todo claro, entonces es importante esto que lo repasen, lo recalquen y tengan en cuenta para poder ubicarse, ¿no? Entonces, recordamos, ¿cómo sabemos si en el primer paso si estamos frente a una alcalosis o una alcalemia o una acidemia? Básicamente recordando el valor normal del pH, cuánto está nuestro pH. Si en nuestro paciente el pH está en 7.48, estamos frente a una alcalemia. Ahora, lo que nos falta investigar a qué se debe, ¿no? A una causa respiratoria o a una causa metabólica. Entonces el segundo paso tenemos que hacer es investigar a qué se debe. ¿Cómo investigamos a qué se debe? Entonces investigamos a qué se debe a través de los valores, recordando los valores normales del bicarbonato y del dióxido de carbono. Y también comparando con esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula nos vamos a ubicar y vamos a saber si la causa es respiratoria o es metabólica, ¿no? Si, por ejemplo, si hay una alteración del bicarbonato, está aumentado el bicarbonato y el pH también está aumentado, entonces esta es una alcalemia de causa metabólica. ¿Por qué? Porque está aumentado el bicarbonato. Y si estaría alterado el dióxido de carbono, vamos a decir que está normal el bicarbonato, pero hay una alteración del dióxido de carbono. Hay una disminución del dióxido de carbono, dióxido de carbono y hay un aumento del pH. Entonces estamos hablando de una alcalemia de origen respiratorio, de una alcalosis respiratoria, se llama alcalosis respiratoria. Y bueno, ahora, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, una respuesta compensatoria cuando el dióxido de carbono, cuando el bicarbonato sube. ¿Cómo es la respuesta compensatoria? ¿Cómo compensa el organismo a un aumento del bicarbonato? Entonces, tenemos un aumento del bicarbonato, acá está el aumento del bicarbonato, entonces si el bicarbonato sube, entonces eso nos repercute también en el aumento, en la elevación del pH. Entonces, como respuesta compensatoria, ¿qué pasa? Como respuesta compensatoria pasa que este aumento del pH, que está fuera de sus valores normales, va a hacer que reaccione hasta a nivel respiratorio, que aumente el nivel del oxígeno, del dióxido de carbono. Ese aumento del dióxido de carbono me va a hacer que disminuya el pH para poder mantener dentro del valor normal del pH. Solamente con ese fin. Con el fin de poder mantener dentro del valor normal del pH. Esa es la finalidad, para que no se me vaya a los extremos y pueda entrar a un cuadro severo, ¿no? Un cuadro catastrófico, lo que sea. Ahora, en el segundo escenario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el dióxido de carbono aumenta? ¿Cuál es la respuesta compensatoria? Si el dióxido de carbono aumenta, entonces como es inversamente proporcional, entonces hace que caiga el pH. Una alteración del dióxido de carbono, un aumento del dióxido de carbono, me hace que caiga el pH. Entonces en este caso estamos en una acidosis respiratoria. Para poder compensar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer el riñón? El riñón tiene que aumentar, reabsorber a través de los túbulos contorneados, reabsorber bicarbonato, aumentar la concentración de bicarbonato, aumentar. Entonces ese aumento de la concentración de bicarbonato me va a hacer que
también aumenta el pH para poder mantener y llevarlo dentro al valor normal que corresponde, ¿no? Y de esa manera se compensa, digamos, se regula, se autorregula el organismo propio, se autorregula, ¿no? Ahora acá diferente, hay casos, hay pacientes que tienen con insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces en este caso es muy diferente, es diferente, en este caso ya no valdría, no funciona el riñón, entonces nosotros tenemos que administrar bicarbonato. Ahora, el tercer paso. ¿Qué hacemos en el tercer paso? Tenemos que saber si la causa es agudo o es crónico, ¿no? Si es respiratoria, tenemos que saber si es agudo o crónico. Y no tanto así cuando la causa es metabólica, ¿no? Pero si es respiratorio, tenemos que saber la causa, si es agudo o crónico. Decimos que es agudo cuando el cuadro es menor a 72 horas. Y decimos que es crónico cuando el cuadro es mayor a 72 horas. Ahora, otra manera de poder saber esto, porque el paciente puede llegar a la emergencia con pérdida de conocimiento. Puede llegar porque hay la acidez o la alcalemia, genera la pérdida de conocimiento, toda esa cosa genera. Entonces puede ser que el paciente llegue así, entonces nosotros no podamos tener acceso a esa información. Entonces en ese caso nosotros aplicamos otra variable que dice a grandes cambios del dióxido de carbono, grandes cambios del pH. Entonces, si hay grandes cambios del dióxido de carbono, hay grandes cambios del pH. Entonces esto significa que el cuadro es agudo. Ahora, si fuera crónico, hay grandes cambios del pH, pero no hay cambios significativos si fuera crónico, hay grandes cambios del dióxido de carbono, pero no hay grandes cambios o cambios significativos del pH. Entonces eso nos orienta frente a qué escenario estamos. Nos orienta a ubicarnos si estamos en un cuadro agudo o en un cuadro crónico. Y el próximo paso a saber es el cuarto paso, ver si está compensado o no está compensado. Saber en qué escenario estamos, si estamos en un cuadro agudo o crónico, nos va a servir para saber si está compensado o no está compensado. Entonces, para eso tenemos este cuadro para poder ubicar, ¿no? Si estamos en una acidosis respiratoria o estamos en una acidosis, en una alcalosis respiratoria. Entonces, independientemente de estos cuadros, vamos a tener un cuadro agudo o un cuadro crónico, ¿no? Un cuadro agudo o un cuadro crónico. Entonces, si nuestro escenario estamos frente a una acidosis respiratoria, entonces nosotros vemos frente a que estamos en un cuadro agudo o crónico. Entonces, si estamos agudo, entonces nos ubicamos en esta parte de acá. Entonces vemos, la fórmula dice, por cada 10 centímetros, por cada 10 milímetros de mercurio de elevación del dióxido de carbono, tiene que haber como respuesta compensatoria 1 a 2 miliequivalentes de aumento del bicarbonato, de la concentración del bicarbonato. Entonces, si esto se cumple, si hay un aumento de 1 a 2 miliequivalentes del bicarbonato, si hay un aumento de 1 o 2 miliequivalentes del bicarbonato, entonces el cuadro será compensado. Y si no cumple con esto, entonces es no compensado. Si fuera crónico, tenemos que esperar por cada 10 milímetros de mercurio de aumento del bicarbonato, del dióxido de carbono, tendremos que esperar como respuesta compensatoria que el bicarbonato también suba 2 a 3 miliequivalentes. Y si cumple con esto, entonces el cuadro es compensado, y si no, no compensado. Ahora, si estamos frente a un cuadro de alcalosis respiratoria, si es agudo, tendremos que esperar 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono que disminuya. Esa disminución, por la disminución de cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, tendremos que esperar que el bicarbonato caiga 2 a 3 miliequivalentes. Ahora, si fuera crónico,
por la disminución de cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, tenemos que esperar como una respuesta compensatoria que también el bicarbonato baje 5 a 6 mil equivalentes. De esa manera nosotros sabemos si el cuadro es compensado o no compensado. Acá tenemos un cuadro, un ejemplo de un paciente, bueno, de X edad, ponerle 20 años de edad. Lo importante es que tenemos los valores del pH, los valores del dióxido de carbono y valores del bicarbonato. Entonces, nos ubicamos frente a qué cuadro estamos, ¿no? Primer paso. Si estamos frente a una alcalemia, una acidemia, ¿cómo sabemos? Sabiendo el pH. El pH está 7.53, está alto el pH. Entonces, como está alto, entonces diremos que estamos frente a una alcalemia. Ahora, el próximo paso a saber es, ¿esa alcalemia se debe a qué? ¿A una causa respiratoria o a una causa metabólica? ¿A qué causa se debe? Para esto tenemos que fijarnos en las alteraciones del dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Cuál está alterado, no? En este caso los dos están alterados. El valor normal del bicarbonato es 24 y el del dióxido de carbono es 40. Entonces los dos están alterados. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Recordamos la regla que dice, la fórmula que dice, el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al dióxido de carbono. Entonces, me doy cuenta en eso, me fijo, entonces digo, si fuera una de causa metabólica, vamos por lo más fácil, ¿no? Si fuera una causa metabólica, el bicarbonato, como es directamente proporcional al pH, entonces si el bicarbonato está alto, tendría que estar alto el pH. Está alto el pH, pero tiene que estar alto también para que sea eso, para que se cumpla esa regla, tiene que estar alto el bicarbonato. Veo, me fijo, no está. Está en 19 mil equivalentes. Ni siquiera está en el valor normal. Entonces descarto esta posibilidad de la parte metabólica, entonces me aboco en la parte respiratoria. Entonces supongo que se debe a una causa respiratoria, ¿no? Entonces me fijo, el bicarbonato, el dióxido de carbono está en 20, el valor normal es ¿cuánto? 40, entonces está disminuido, como es inversamente proporcional al pH, entonces tengo que esperar que el pH esté aumentado, y evidentemente el pH está aumentado el pH, y como está aumentado el pH, entonces confirmo y la causa es respiratoria. Ahora, el tercer paso que tengo que saber es si es agudo o crónico. ¿Cómo sé si es agudo y crónico? Del tiempo, si es menor a 70, si el cuadro del paciente, si el paciente me puede dar información, entonces yo sé que el cuadro es menor a 72 horas o mayor a 72 horas. Y si es menor a 72 horas, diré que el cuadro es un cuadro agudo. Y si es mayor a 72 horas, diré que es un cuadro crónico, ¿no? Y aparte de eso, ¿cómo me doy cuenta? Entonces me doy cuenta a través de otro punto importante a tomar en cuenta. A grandes cambios del dióxido de carbono hay grandes cambios del pH en un cuadro agudo. En un cuadro crónico a grandes cambios del dióxido de carbono no hay cambios significativos de los niveles del pH. Entonces acá me fijo, el bicarbonato, ¿hay grandes cambios? Sí, hay grandes cambios. Hay 20 milímetros de mercurio de diferencia del valor normal. Entonces, si hay grandes cambios del dióxido de carbono, tengo que esperar que también haya grandes cambios en el pH. El valor del pH es de 7.35 a 45. Y sí, evidentemente hay grandes cambios del pH. Está 7.53. Entonces digo, evidentemente está. Entonces cumple con esta regla. Entonces el cuadro es agudo. Bueno, ahora que ya sé que yo ya tengo ubicado que el trastorno de mi paciente está en una alcalemia, en una alcalosis respiratoria,
agudo, tengo que saber si está compensado o no compensado. Para eso, ¿qué me fijo? Para eso, ¿en qué me fijo para saber si está compensado o no está compensado? Entonces, para eso nos vamos al cuadro. Van a revisar el video, tenemos dos cuadros. Un cuadro que dice alcalosis respiratoria y el otro dice acidosis respiratoria. Entonces, como yo ya sé acá que es una alcalosis respiratoria, entonces me fijo en la parte que dice alcalosis respiratoria en este cuadro. En este cuadro tengo que ubicarme si mi cuadro es agudo o es crónico. En este caso es agudo porque es menor a 72 horas y demás cosas, ¿no? Y ahora, si es agudo, tengo que esperar por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono que caiga, por la caída de por la caída de cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, tengo que esperar como respuesta compensatoria que caiga el bicarbonato 2 a 3 miliequivalentes. En este caso son 20 milímetros de mercurio, no son 10. Entonces acá mi valor lo cambio por 20. Entonces lo cambio a 20, entonces total tengo que cambiar este valor. Como tengo que duplicarlo en realidad, ¿no? Porque este valor está hecho para una caída de 10 milímetros de mercurio. En cambio en el mío son 20, entonces acá esto lo cambio, lo duplico, lo pongo 4, acá lo duplico, es 6. Entonces en mi cuadro hay, por cada 20 milímetros de mercurio, hay 4 a 6 miliequivalentes del bicarbonato que tiene que caer para poder compensar. Entonces si cae 4 a 6 miliequivalentes del bicarbonato, entonces mi cuadro será compensado. Entonces, ¿cómo sé eso, no? ¿Cómo me doy cuenta en eso? Que estoy frente a este cuadro, evidentemente. Entonces yo me fijo del valor normal del bicarbonato. En realidad se hace una regla de Henselbach. Entonces del valor normal del bicarbonato, el valor normal del bicarbonato es 24 miliequivalentes. De ese valor normal yo resto el valor normal que tiene el valor estimado a que tiene que bajar, digamos, ¿no? Para una respuesta compensatoria del bicarbonato. Entonces 6 acá. Entonces 24 menos 6 es 18. Y también esto tengo que disminuir de acá. 24 menos 4 es 20. Entonces mi bicarbonato esperado, para que esto sea compensado, tiene que ser entre 18 a 20 miliequivalentes. Mi bicarbonato esperado. Entonces, si mi bicarbonato está dentro de estos valores normales, entonces diré que mi cuadro está compensado, ¿no? El trastorno está compensado, ¿no? Pero si no entra dentro de estos valores normales, entonces el cuadro no está compensado. Entonces, para que esto coincida con el de mi paciente, entonces me fijo el de mi paciente. ¿Cuánto tengo de bicarbonato? Tengo 19 miliequivalentes. ¿Está dentro del valor normal dentro del valor normal que esperado de la caída compensatoria del bicarbonato? Sí, está. Yo esperaba que mi bicarbonato caiga entre 18 a 20 miliequivalentes para poder compensar esa acidosis respiratoria. Evidentemente sí, mi bicarbonato está dentro de ese valor normal, entonces ya compensó mi bicarbonato. Entonces este es un cuadro compensado. Y de esa manera sabemos, ¿no? Ahora, acá les puse un esquema muy fácil para poder memorizarse y poder darse cuenta también, ¿no? Podemos ubicar más fácil de este cuadro. Acá tengo una alteración primaria que es del bicarbonato. Mi bicarbonato disminuyó acá. Esa disminución del bicarbonato, como es directamente proporcional al pH, entonces voy a esperar que el pH está bajo el pH. Y como respuesta compensatoria tengo que esperar que también el dióxido de carbono también baje y está bajado, y está disminuido el bicarbonato.
bicarbonato. De esa manera, para poder elevar el pH y mantener el valor normal del pH, ¿no? Ahora, en este segundo caso, tengo el pH aumentado. Como es directamente, el pH no es directamente, el dióxido de carbono no es directamente proporcional al pH, es inversamente proporcional. Entonces yo tengo que esperar, si mi dióxido de carbono está elevado, tengo que esperar que el pH esté bajo. Y evidentemente está bajo mi pH, está bajo. Entonces para poder compensar esto tengo que esperar que el bicarbonato suba. Para que si el bicarbonato sube, entonces me va a hacer que mi pH también suba y de esa manera compense el cuadro del trastorno. Y el tercer escenario acá tengo un bicarbonato aumentado. Ese aumento del bicarbonato, como el bicarbonato es directamente proporcional al pH, entonces tengo que esperar que el pH también aumente por consecuencia, ¿no? Y evidentemente el pH está aumentado el pH, entonces como respuesta compensatoria que tengo que esperar que también el bicarbonato suba para que pueda bajar esto. Como es inversamente proporcional, entonces si el aumento del dióxido de carbono me va a hacer que disminuya el pH. En el último escenario acá vemos que el dióxido de carbono está disminuido. Entonces, como es inversamente proporcional, tengo que esperar que el pH esté elevado y evidentemente está elevado. Y como respuesta compensatoria, el bicarbonato tiene que disminuir para poder disminuir el pH, ¿no? De esa manera nos ubicamos mejor y estos cuatro nos puede servir, nos resume de toda la charla que hicimos en todo el video, ¿no? Bueno, gracias a todos por la atención y sugerencias, por favor, sugerencias a nuestra página @infocap7, ahí nos pueden escribir para sugerirnos. Si quieren ver más videos también nos pueden escribir en esta dirección. Y bueno, aceptamos sugerencias, críticas o alguna cosa que nos hayamos olvidado, entonces nos pueden corregir y será bienvenido cualquier observación. Y no se olviden darle like a nuestro video, por favor.